Muchas gracias al vicepresidente de la República y candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, licenciado Jacinto Peinado, por estar otra vez con nosotros en la continuación de este ciclo de entrevistas para conocer de sus propuestas de gobierno. Y aquí tenemos su programa editado, Dominicanos al 2000, un programa para el futuro de la nación dominicana. Y hoy vamos a ver los aspectos sociales del programa de gobierno. Vamos a comenzar planteando una serie de cuestionamientos en torno a todo lo que tiene que ver con el aspecto de producción de empleo, de la seguridad, la salud, las prioridades a los servicios, en fin, los aspectos de tipo social. Vamos a darle la primacía a la dama y además comentarista, directora del Matutino Alternativo, de aquí de HIJB, de los 95.7 en el dial que retransmite esta entrevista, y vamos a dejar que Carmen Inver comience entonces esta entrevista con don Jacinto Peinado. Señor vicepresidente, a Juan quizás obvió el tema, uno de los temas de hoy también, que es población, familia y migración. En su programa de gobierno, cuando usted se refiere a la mujer, habla como el corazón de la procreación y de la familia, que de entrada ya vemos la línea por donde usted se puede dirigir, considerando a la mujer ya como en el sentido tradicional. No se habla nada de la mujer sola, de la mujer soltera. Los tiempos exigen que cualquier candidato, cualquier presidente, tenga una posición firme y realmente consona con la realidad en relación con las mujeres. Evidentemente, a pesar del artículo 55, usted necesitaría el apoyo del Congreso, pero ¿cuál es su política en relación con las mujeres si usted resulta electo el 16 de mayo? Sí, cómo no, Carmen. Primero, déjame decirte que Juan Bolívar se le olvidó decir que tú eres también una gran jurista y una persona que nosotros quisimos llevar a la judicatura para desentarla, pero que en ese momento no rechazaste la oferta. Vamos a ver si en el futuro podemos contar contigo. Pero si nosotros hemos tenido, con relación a la mujer, una gran cantidad de contactos y de vivencias personales que nos ha permitido en la elaboración de esos documentos acercarnos lo más posible a lo que es la realidad dominicana y no valernos de textos ni de informaciones ni de experiencias de otros países simplemente para hacer y llenar un requisito que es lo relativo a la mujer. En el programa de gobierno nuestro se contempla la creación de una Secretaría de Estado para los Asuntos de la Mujer. Y básicamente lo que hace esa Secretaría de Estado, o lo que hará esa Secretaría de Estado, es dirigir la política relativa a la mujer, diseñarla e insistir en su implementación para que nosotros, dentro de todo lo que es el aparato gubernamental, en el caso de la mujer, que también existe lo mismo para la juventud con otra Secretaría de Estado, se hagan todas las gestiones y se hagan todas las modificaciones a las leyes existentes, reglamentos, y se le dé el apoyo decisivo para que el rol de la mujer dominicana, lo que está haciendo actualmente y sus metas de superación puedan ser una realidad en un gobierno nuestro. Nosotros hemos tenido en las experiencias vividas en nuestro paso por el Senado de la República, especialmente visitando las zonas fronterizas, las zonas rurales lejanas de los centros grandes urbanos y también en los barrios marginados del país, la situación de la mujer dominicana en esas condiciones. Y hemos pasado por la experiencia de ver cómo esas mujeres no tienen ninguna oportunidad, no han tenido acceso a una educación adecuada, han procreado innumerables hijos y se convierten en mujeres que realmente no tienen una oferta, no tienen una solución para los hijos que han procreado. Muchas veces en algunos sitios se toman en cuenta para empleos de los más bajos niveles salariales, pero hoy en día la demanda que hay de mejor calidad de educación para todos los dominicanos y para todos los ciudadanos del mundo hacen que estas personas prácticamente puedan ser excluidas en un momento dado. Entonces nosotros queremos fomentar también el autodesarrollo de esas mujeres, las jefas de familia, dándole oportunidad para que puedan ellas aprender, aún aquellas adultas, algún oficio que les permita vivir dignamente. Y seguimos insistiendo dentro de esa Secretaría de Estado para los Asuntos de la Mujer
de ver cómo nosotros podemos ayudar a todo lo que es el sector femenino desde que inicia su actividad en la escuela hasta que sale graduada y contrae matrimonio, a base de apoyo decisivo de una agenda que debe ser trazada obligatoriamente por la mujer dominicana. Nosotros consideramos que la familia es básicamente el eje de toda sociedad, pero hemos encontrado que en muchos casos hay familias separadas, familias que no existe la correlación de hombre, mujer e hijos, sino que hay separación, hay madres solteras, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que tener una respuesta y lamentablemente eso cuesta millones de pesos. Por eso en el presupuesto nacional, que es parte de lo que es el desarrollo humano y la situación de la mujer y de la niñez, nosotros invertiremos en esos proyectos la mitad del presupuesto nacional, o sea, una suma equivalente aproximadamente a 15.000 millones de pesos. Pero saldría más barato si se modifican las leyes. Las leyes se pueden modificar, claro que sí, pero solamente con la ley no es suficiente. Tenemos que hacer todo un proceso educativo, tenemos que también hacer un proceso de concientización y sobre todo buscar dentro del sector que puede impulsar la creación de empleo fuera de lo que es un gobierno paternalista, la manera de que se haga un incentivo, la posibilidad de que la mujer pueda insertarse en las operaciones que hasta ahora se le han estado exclusivamente reservadas a los hombres. En el caso, por ejemplo, de poblaciones como Villa González, Navarrete, etcétera, donde hay una gran cantidad de fábricas de cigarros dominicanos que están, dicho sea de paso, ocupando ya el primer lugar en el mundo, por eso casi nadie lo sabe. Hay cientos de mujeres trabajando allí y ahí existe un paternalismo para la mujer porque son las mejores que han podido hacer el trabajo de corte, envoltura, etcétera, de esos cigarros, y son en cualquier fábrica pequeña, tú encuentras 200, 300, 500 y 600 mujeres trabajando allí. Hay áreas de entrenamiento, lo tenemos también en la zona franca. Entonces el gobierno debe también ayudar a que ese sector privado, que está haciendo lo que el gobierno no hace, con los recursos del Estado, se pueda magnificar eso cientos de veces más para que la mujer pueda insertarse en el estado en que se encuentra actualmente en lo que es hoy el desarrollo económico. Pero además hay una realidad, creo que más de la tercera parte de los hogares dominicanos están ya encabezados por mujeres solas que tienen que afrontar no solamente el sustento económico de la familia, sino el peso de la dirección del hogar y de las responsabilidades completas. Es decir, que eso obliga al Estado dominicano y a sus dirigentes a tomar en cuenta toda una política de protección a la familia, de protección a la madre sola, de protección a los niños en condiciones difíciles. En ese sentido, vamos a globalizar su política después de habernos hablado de la mujer. ¿Qué iniciativas de tipo legal o qué iniciativas de tipo social usted auspicia para enfrentar el problema de la familia dominicana con las características que tiene hoy día? Lo primero que tenemos que hacer, Juan Bolívar, es entender que la mujer ya hoy en día es un ente que tiene luz propia y que no puede, bajo ningún concepto, ser separada ni ser minimizada en cuanto a los derechos que tiene. La legislación actual, que todavía contiene algunos vestigios de esa diferencia de sexo, tiene que ser igualada para que la mujer tenga el mismo derecho de hacer todo lo que hace el hombre aquí en República Dominicana. Entonces nosotros no podemos ver, tampoco desde la óptica del Estado, el que una mujer por el hecho de no tener esposo o no tener un marido, un cónyuge o lo que fuera, debe ser marginada o debe ser objeto de un señalamiento como de un ente de alto riesgo. Me explico. Muchas veces cuando una mujer sola o soltera va a hacer cualquier gestión comercial o va a buscar empleo o va a hacer cualquier diligencia que un ser humano necesita para su subsistencia, se encuentra siempre con que hay una especie de semi-rechazo en el sentido de que se busca siempre la otra parte, o sea, el apoyo del esposo, que quién es, que dónde vive, que por qué. Se cuestiona inclusive su misma posición de soltera. Entonces todo eso tiene que desaparecer para que realmente haya una igualdad de condición. Que la mujer pueda, así como trabaja en empresas, así como también es parcelera de la reforma agraria, que la mujer todavía no tiene acceso a la propiedad de la tierra o ya se modificó, No, Carlos. no tiene. Todavía. Todo eso tiene que ser totalmente erradicado. Entonces, yo he dicho en muchas ocasiones
que nuestros congresistas, especialmente las del sexo femenino, tienen que una vez por todas aprovechar esa coyuntura que hay para que hagan las modificaciones del lugar, porque ellas son las que más les interesa. Entonces, esa Secretaría de Estado de la Mujer que nosotros proponemos debe coger todas esas propuestas sobre la mujer que existen, tratados, existen una gran cantidad de documentos, y hacerlo realidad, pero no solamente por decirlo, porque se considere que es una promesa vaga de campaña, sino porque es una realidad nacional. Cuando la mitad, y quizás un poquito más de la mitad de nuestros ciudadanos son mujeres, y yo no sé cuántas mujeres jefes de familia existen hoy en día, pero son muchas. El índice de divorcio en República Dominicana es altísimo. El índice también de madres solteras es altísimo. No solamente eso, sino que también tenemos otro agravante, que hay madres con hijos de distintos hombres. Eso trae un tremendo caos dentro de todo lo que es el contexto familiar. Entonces, a esas personas, tanto a las madres como a los hijos, y también a los padres responsables de esa creación, deben ser también tomados en cuenta para lo que es la redefinición del rol de la mujer en la República Dominicana, desde la más alta posición ejecutiva o en el tren del empleo público, de servidores del Estado, pasando por todo lo que es la mujer en el sector privado y llegando también a la mujer en su condición de generadora de empleo en áreas, por ejemplo, de zona franca, turismo o también en el sector agrícola. Bueno, pero lo que nos concita hoy aquí, no hay duda que la mujer forma una parte importante de la sociedad dominicana y que incluso en estos tiempos debe reivindicarse, porque ha habido aquí una visión muy machista de todo lo que es el ejercicio y la administración pública. Pero lo que nos concita hoy aquí esencialmente es el análisis de la política social. Y precisamente usted es el candidato oficialista y usted es beneficiario de lo bueno, pero también perjudicado por lo malo que se le puede atribuir a los ejercicios de gobierno del doctor Joaquín Balaguer, el líder de su partido y quien va, sin duda alguna, a pesar mucho dentro de lo que es su presente campaña. Una de las cosas que se le critica a los gobiernos de Balaguer, echando a un lado los aspectos económicos y centrándonos en los asuntos sociales, que son el tema central de hoy, es que en sus gobiernos se ha invertido más precisamente en el levantamiento de infraestructura que en el tratamiento de los problemas sociales, que se ha agravado los servicios públicos, que fundamentalmente el de salud, que tiene tanto que ver con la pervivencia humana, se ha abandonado, dice la oposición. Los términos en estadística lo que revelan son precisamente agravamiento, reducción de la calidad y del alcance de los servicios públicos. Entonces lo que habría que preguntarle al candidato oficialista es si esa política, que incluso está registrada en el Banco Interamericano de Desarrollo como única, o sea, la República Dominicana es la única nación que invierte más en construcción que en servicios públicos, su presupuesto público. Una cosa rarísima que probablemente acontezca solo aquí con relación al resto del mundo subdesarrollado. Lo que no quiere decir que sea un error, quizás el tiempo le dé la razón a esa política. Lo que sí es cierto es que la presente generación ha sufrido los efectos de esa política y habría que ver, ¿usted la va a mantener? ¿Va a privilegiar la inversión antes que el gasto social o va a ser beneficiario creyendo que ya ha llegado el tiempo de lo que fue la inversión pública? Fíjate, Pedro, lo primero que tenemos que nosotros definir aquí es que todo lo que el gobierno del presidente Balaguer ha invertido en infraestructura, que para el periodo 1995 fue de aproximadamente 11,000 y pico de millones de pesos, casi la mitad o la mitad del presupuesto nacional. No todo puede decirse que ha sido una inversión que no esté acorde a las necesidades nacionales. Podemos sí admitir, y tenemos que admitirlo, de que ha habido algunas construcciones de algunas cosas que se consideran no necesarias, no prioritarias. Pero dentro de ese paquete de obras que se han hecho, con esos 11,000 y pico de millones de pesos, están una gran cantidad de obras como presas, acueductos, viviendas para sectores de clase media, de clase baja y también de clase alta, construcciones de calles, aceras, contenes, hospitales, clínicas rurales, subcentros de salud, escuelas, reparación y mantenimiento de otras áreas que tienen que ver también con el gasto social. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema utilizado por el gobierno del presidente Balaguer, de él
manejar directamente y ordenar él las obras que se han hecho, luce entonces una desproporción dentro de lo que son los 11,000 y pico de millones de pesos contra los presupuestos de las áreas del sector social como salud, educación, medio ambiente, etc. Entonces hay un desfase. Pero lo que yo diría es que hay que cuantificar cuánta de esa inversión ha ido definitivamente a lo que es el gasto social, porque la construcción de acueductos y de presas para el suministro de acueductos es parte del gasto social y es una meta de República Dominicana para el año 2005 tener el 95% de la población consumiendo agua potable. Ahora, ¿cuál ha sido el problema de esto? Que al utilizar esos recursos para esas obras, muchas otras es posible, y se señala así, se han quedado un poco rezagadas. En el sentido de educación, tenemos que admitir que el presupuesto no se ejecutó totalmente, pero dentro de las obras construidas por el presidente Balaguer hay muchísimas escuelas, liceos y reparaciones de los mismos, y apoyo también en otras áreas que pasarían con creces lo que es el presupuesto. Sin embargo, con estos números fríos que dan las estadísticas, uno no puede percibir lo que realmente se invirtió en esa área. Ahora, nosotros tenemos un concepto distinto al del presidente Balaguer. Al presidente Balaguer no le gusta el endeudamiento externo. Y por eso muchas de las obras, las grandes presas y los grandes acueductos como el Cibao Central, la carretera de Santiago, han sido construidos con recursos propios. Si eso se hubiera obtenido con financiamiento a largo plazo de organismos internacionales, nosotros pudiéramos haber tenido más recursos para hacer inversiones en otras áreas. Entonces hubiera visto quizás una mayor actividad en esos sectores como son educación, salud, medio ambiente, deportes, etc. Al no acudir a ese financiamiento y sacarlo todo del ingreso interno, pues se resienten esas estructuras y se ve que no hay realmente un equilibrio entre ellas y lo que se está haciendo en cuanto a obras se refiere. Si a eso le agregamos la ineficiencia administrativa y le agregamos también los casos donde el despilfarro, la corrupción o lo que fuera, están enquistadas allí, donde se ha denunciado públicamente, no solamente en este gobierno, sino en otros también, podemos decir que no se ha hecho un uso adecuado de esos recursos. Nosotros planteamos una cosa totalmente distinta. A cada institución, a cada Secretaría de Estado, se le va a entregar el presupuesto que ha sido diseñado para ella, tomando en cuenta sus necesidades, pero sus prioridades tendrán que ser determinadas previamente a la inversión. Y la fiscalización de los recursos que se le entreguen a esas unidades será sumamente estricto para evitar problemas o desviaciones de lo que es el programa. Nosotros, por ejemplo, tenemos para educación, para leer algunas cifras con respecto al gasto social. Nosotros tenemos en educación estos datos. El presupuesto del año 95 fueron 3.200 millones de pesos. Se ejecutaron solamente 2.503, lo que se le entregó a la Secretaría. Ahí no se incluye las obras que haya hecho el presidente con los recursos que manejó de la presidencia. El presupuesto para este año son 3.897. Nosotros tenemos un presupuesto de 4.500 millones de pesos para educación. Y en cuanto a salud pública, que más o menos van ahí, el presupuesto del 95 eran 3.243 millones, se ejecutaron 1.421, mucho menos que lo de salud. Para este año tiene más, tiene mucho menos que educación, tiene 4.144.000 y nosotros contemplamos 4.600 millones de pesos. O sea que más o menos 4.500 para educación, 4.600 para salud. Si nosotros comparamos eso con los ejecutados que fueron 2.500 y 1.401, vemos que casi el doble de uno y casi el triple de otro. Bien administrado, esos recursos pueden llegar muy lejos a lo que es el mejoramiento de todo lo que es el desarrollo humano y el incremento del gasto social a prácticamente un 20% del Producto Bruto Interno. Bueno, se puede interpretar que usted ha dicho que va a apelar entonces al financiamiento de organismos internacionales para obras de desarrollo y así poder destinar más recursos claramente al sector social. Para obras de desarrollo que sean prioritarias, necesarias y que por el monto que representan harían entonces vamos a decir, crearían un problema en cuanto al flujo de recursos para otras áreas prioritarias, porque no solamente es esto, tenemos que hablar también de deporte,
del fomento del turismo, de la recapitalización del Banco Agrícola. Y de los municipios. Y los municipios, o sea, el gasto municipal. Todo eso, lo que llega a la conclusión es de que aquí hay que buscar todo el dinero del mundo y administrarlo de una manera diáfana y eficiente para que hacer que cada peso invertido realmente represente un beneficio para el país. Pero hay una interrogante básica, fíjese. Según las estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo, alrededor de un 45 a 50% del gasto del gobierno dominicano en tiempos de Balaguer ha sido en inversión. Eso es absolutamente contrario a lo que acontece en cualquier gobierno de un país del tercer mundo. O sea, apenas un 20% lo que se emplea en ese tipo, un 15, 17, 18, y el resto se emplea en gasto social, en mejoramiento del servicio público en todos los sentidos, en el suministro de materiales, equipos, etc. Aquí es visible que los servicios de educación, que los servicios de salud han disminuido incluso con relación a otras épocas. La calidad y la extensión misma del servicio. Entonces, lo que uno le sigue preocupando es, pero se va a seguir invirtiendo en infraestructura y abandonando la calidad misma del servicio. No, pero sí, yo te acabo de contestar y te he dicho que no. Hay que entender una cosa, Pedro. Nosotros no somos la continuación de lo que ha sido el esquema de gobierno del presidente Balaguer. Nosotros tenemos una agenda propia con prioridades que han sido claramente delineadas en ese documento que se llama Dominicano al 2000. Y en este presupuesto, que es la guía de trabajo nuestra. O sea, el hecho de que se hayan hecho inversiones de infraestructura, de que no vaya acorde al gasto social en el gobierno o en los gobiernos del presidente Balaguer, no significa en absoluto que nosotros vamos a seguir esa política. Nosotros tenemos ya nuestra propia agenda y la hemos definido con pesos y centavos para que no haya lugar a equivocaciones. Porque ahora mismo es muy fácil querer enrostrar lo malo que puede haber hecho un gobierno, lo bueno que puede haber hecho un gobierno a un candidato. Eso normalmente se hace, inclusive eso se hace espontáneo porque la gente percibe eso. Pero nosotros por eso hemos querido y hemos venido aquí, hemos aceptado ir a todos los debates posibles, en todos los escenarios, en las escuelas, en los canales de televisión, en cualquier área, para decirle hasta la saciedad al pueblo dominicano que nuestra agenda es esta. Y ahí está contemplado todo, está contemplado Fuerzas Armadas, con una redefinición total de su rol. Cuando lleguemos a ese tema, será revolucionario lo que nosotros vamos a presentar. Es una nueva reorganización de lo que es las Fuerzas Armadas y una redefinición de su rol para mejorar la condición del soldado, una policía fronteriza distinta a lo que ha sido hasta ahora, la custodia de los reos, la separación de las mujeres de los hombres en las cárceles. Todo eso está contemplado ahí. Este es un trabajo. Nosotros amanecimos hoy trabajando en el área de salud militar, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí, pero es un tema que ya tocamos. Cómo mejorar las condiciones de salud del soldado. No solamente lo que está dispuesto aquí en la capital, que van al hospital central, sino el soldado que está en Dajabón o el que está allá en Michi. Todo eso ha sido contemplado. Estamos realmente preparando una agenda que si nosotros no somos los favorecidos, esto tendría un valor tremendo para el que quiera hacer un trabajo de buena fe y equilibrado de cara a un desarrollo de República Dominicana. El problema de la ecología, del medio ambiente, es un tema que quizás no le gane votos, pero sí le puede ganar respeto, sobre todo en un estado de emergencia ecológica que tenemos nosotros. ¿Cuáles son sus lineamientos generales para preservar lo que nos queda de bosque, de ambiente, de equilibrio ecológico aquí en el país? Lo primero que tenemos que decir es que en República Dominicana, Carmen, no hay ninguna conciencia de lo que es la protección de la ecología. Nosotros contemplamos en el programa de gobierno la creación de una Secretaría de Estado para los Asuntos Ecológicos y de Medio Ambiente. Estamos rediseñando el rol de lo que es la Comisión Nacional Forestal, Dirección de Parques, Dirección de Foresta. Todo aglutinado bajo un solo ente que sea el que defina claramente para todos los sectores dominicanos las reglas de juego con respecto a la ecología, la protección de los bosques y las cuencas hidrográficas. La creación de una cultura para la protección del medio ambiente y para el saneamiento ambiental se necesitarían todos los millones del mundo, pero por algo hay que comenzar. Nosotros contemplamos, entre otras cosas, comenzar a reversar lo que ha sido hasta ahora esa contaminación que no ha sido frenada y que podría haberse hecho desde hace mucho tiempo con algunos reglamentos. Las construcciones de viviendas en las orillas de los ríos, esas cañadas
infrahumanas que existen en muchísimas ciudades por donde corren aguas negras a granel, creando un hacinamiento tremendo, pero donde el ciudadano ha construido una casa que inclusive tiene condiciones de ser una casa sumamente cómoda, hasta con aire acondicionado. Lo han hecho allí porque ahí tienen acceso, primero, a los servicios públicos, aunque de una manera irregular. Tienen luz, aunque sea no pagada, tiene agua, aunque sea no pagada, tiene acceso a vías de comunicación para la transportación. Pero dentro de todo eso vive en un ambiente totalmente contaminado. Aquí en el río Sama se está haciendo una gran obra, que es la de sanear ambas riberas del río, con dos propósitos. Primero, hacer de eso un área más habitable. Y segundo, eliminar la contaminación de los Samas, que según me dijo el ingeniero Moya, que está por allí, recibe alrededor de 40 millones de galones diarios de aguas negras de todas las áreas de la ciudad de Santo Domingo. 40 millones. 40 millones de aguas. Ahí está. Nosotros tenemos un doble reto ahí. Sacar a esa gente para que vayan a habitar a otras áreas y así proteger ese río, que será fuente de agua, o deberá ser fuente de agua de nosotros en muy poco tiempo. Y también contribuir con el mejoramiento del gasto social y de las condiciones de vida de esos ciudadanos que viven allí. Entonces, para eso ha sido diseñado un programa. Nosotros hemos visto la contaminación de todos los ríos. Pasó ahora mismo en San Pedro de Macorís, lo hemos visto también en Barahona. Cosas, por ejemplo, que la gente no percibe, como es la muerte de los corales, todo lo que son la barrera de corales de República Dominicana, por el descontrol total que existe con relación a industrias que están descargando químicos en los ríos. La contaminación que existe en canales de riego, que la gente lo usa para bañarse y para tomar agua en la frontera, donde hay hasta animales muertos. Todo eso está creando un gran problema que nos va a hacer a nosotros, si seguimos así, gastar todo el dinero del mundo en salud pública. Nosotros tenemos que hacer también prevención. La medicina no se tiene que convertirse en preventiva, pero esos focos de hacinamiento hay que eliminarlos a base de creación de ciudades satélites cerca de las grandes urbes, de suspender o reducir la migración del campo hacia la ciudad, porque ahí es que está todo, cuando tenemos esa presión de ciudadanos que vienen aquí y no encuentran a dónde guarecerse, la falta de reglamentaciones municipales y o del gobierno central para la no aprobación ni permiso para la construcción de arrabales que se crean a diario. Todo eso está también contemplado en lo que va a ser esa Secretaría de Estado de Control Ambiental. Y tenemos el gran problema de la deforestación, donde hemos convertido al campesino en el peor enemigo del bosque, por querer hacer de la ley de protección un instrumento de abuso, sin pasar por el proceso de educación. Todo eso va a ser también objeto de una total rediseño de la estrategia nuestra para poder, poco a poco, dentro de las posibilidades, ir mejorando todo lo que es el entorno y el medio ambiente. Los problemas no se resuelven solo con la intención. Hay que tener visión, y esta solo se consigue con experiencia, conocimiento y acciones permanentes. Esta es la visión renovadora de Jacinto Peinado. Para mejorar la salud de nuestro pueblo y proteger a la mujer, a la niñez y a los ancianos, vamos a crear más clínicas rurales. Yo sé cómo. Para aumentar la producción agropecuaria, vamos a bajar los intereses del Banco Agrícola y eliminar los impuestos a los insumos agropecuarios. Con eso, vamos a producir más alimentos y así bajamos el costo de la vida. Yo sé cómo hacerlo. Para desarrollar la educación, no escatimaremos ni esfuerzos ni presupuestos. En nuestro gobierno, el maestro será el empleado mejor pagado. Bajaremos el costo de los libros y los útiles escolares y vamos a restablecer el desayuno escolar. Vamos a forjar una nueva generación con mejores oportunidades de empleo. Vamos a echar al país para adelante. Yo sé cómo hacerlo. Jacinto Peinado, presidente, para que el país funcione. Un tema que debe ser tratado cuando se habla de políticas sociales es el referido a la migración. Precisamente
hoy nos visita el señor presidente del vecino país de Haití, señor René García Preval. Es García, no es García. Sí, porque no tiene acento. Además es un nombre compuesto, sí, el apellido es Preval. Sí, es García el nombre. Sí, es el nombre, correcto. Muchos dominicanos creían que eso era parte del esquema de la integración y la cosa. un dominicano presidente en Haití. Bueno, el asunto es que uno de los temas cardinales que tendrá que ser tratado con Haití es referido a la migración de entre los dos países que compartimos esta isla, condición única en el mundo. Entonces, ¿cómo ve usted el problema de la migración, del control o quizá del trasiego ordenado, como deberá acontecer y como tienen muchos otros países que tienen limitaciones fronterizas con Haití? ¿Cómo usted? El tema de la migración y las relaciones con Haití ha sido debatido en la República Dominicana y se han ofrecido muchísimos esquemas interesantísimos que van desde un control absoluto por el cruce de una frontera que ha sido señalada como una frontera amigable, una frontera donde no hay necesidad de tener presencia excesiva de militares ni controles excesivos para el paso libre de ciudadanos. Y de mercancías. Y de mercancías, hasta lo que es una frontera prácticamente libre de controles. Yo entiendo que como país soberano, y sin que esto pueda ser malinterpretado ni por uno ni por el otro de los bandos que hoy se disputan lo que debe ser la relación con Haití y el trato a sus ciudadanos, yo entiendo que la República Dominicana tiene que tener, como tiene cualquier nación, un inventario de nacionales extranjeros al día que están en su territorio y también saber a lo que están haciendo. O sea que yo propongo hacer un censo de extranjeros. Por supuesto, en este caso, los haitianos son la mayoría. Para tener una idea de cuántos hay, para tener una idea de qué están haciendo y para tener una idea de cuál es la incidencia en cuanto a muchísimas cosas más. Características de la familia, nivel de ingreso, sitio donde vive, etcétera, etcétera. Eso nos da a nosotros una idea de qué es lo que está pasando con relación a los que están aquí. Ahora, con relación a los que van y vienen, yo entiendo que también como país soberano nosotros debemos tener un control sobre todo ciudadano de cualquier país que entra y sale. Si un haitiano quiere venir a la República Dominicana a comprar algo en el mercado, que venga, pero tiene que tener un documento que le permita entrar y un documento que lo entregue al salir y que alguien vigile si entró y no salió, ¿por qué no hizo eso? Yo creo que el comercio con Haití es necesario. Haití tiene 7 millones y pico de habitantes que aunque su nivel de ingresos es mucho menor al nuestro, consume alimentos. Inclusive exporta productos adquiridos aquí subsidiados cuando se hacían aquellos subsidios en el azúcar y arroz y eso. Y todavía hay una gran cantidad de artículos que van a Haití y de ahí siguen para otro mercado. Pero independientemente de eso, es una fuente natural para nuestras exportaciones. Lo mejor que nos ha pasado es tener ese mercado al lado donde podemos llevar mercancía y servicios por tierra. Entonces, hay que establecer reglas claras y precisas con Haití en cuanto a el paso de ciudadanos nacionales de ambos países y mercancía de ambos países. Si ellos reducen su arancel allá, es una señal inequívoca de que aquí alguien se prepara para contrabandear. Si los aranceles de Haití son distintos a los de República Dominicana, ya estamos hablando de que puede haber actividades dolosas en la frontera. Y aprovecho ahora la oportunidad para decir que el otro día hablé de la Organización Mundial de Comercio aquí en este mismo programa y estaba señalando, perdón, aquí no, en el Canal 3, estaba señalando cuáles son los posibles problemas que nosotros enfrentaremos con unos aranceles reducidos y hacía alusión a lo que no se hizo en la defensa de los productos básicos dominicanos. Este caso es exactamente lo mismo. Si Haití tiene un arancel de 5 máximo y aquí tenemos 30 o 35, no pasará desapercibido por algunos desaprensivos que puedan creer que tienen la impunidad para hacerlo, de traer mercancía a Haití y pasarla para acá. Entonces, eso es objeto de las conversaciones que tenemos que tener. El tema del tránsito de los ciudadanos, la estadía de los que están aquí y del comercio entre ambos países. Y también las relaciones y las actividades en la misma zona fronteriza.
Se ha hablado inclusive de hacer una zona franca común donde haitianos puedan trabajar en territorio dominicano, en industrias allí, luego de que los dominicanos hayan llenado las plazas que puedan existir. Eso está en manos de las Naciones Unidas, que está haciendo un estudio. Los israelíes lo están haciendo en la zona ocupada con los palestinos. Es una manera de promover el crecimiento económico, el desarrollo social dentro de un entorno, vamos a decir, limitado y controlado. Eso es posible. Lo que no podemos es vivir dándole la espalda a lo que es el mundo de hoy, y tampoco pensar que Haití representa para nosotros una amenaza, que vamos a ser invadidos, que van a venir aquí a gobernarnos como lo hicieron hace ya 200 años, sino que nosotros tenemos que entender que es un vecino que tiene características distintas, costumbres distintas, vienen de una raza que no es la raza caribeña, sino africana, pero están ahí, no lo vamos a poder sacar de ahí, por más que quieran o no quieran, están ahí, es una realidad que hay que enfrentar. Pero yo creo que como país soberano tenemos todo el derecho de establecer y negociar las reglas de juego para lo que más le conviene a Haití y a República Dominicana, no lo que más le convenga a los americanos, ni a los franceses, ni a los cubanos, ni a los jamaiquinos, sino a los dominicanos y a los haitianos. Y la otra migración. La nuestra. No, la nuestra. Nosotros somos, probablemente estamos enviando más dominicanos hacia el exterior todos los días que los que nos están llegando ahora. Por las dos vías, por la legal y por la ilegal. Por la legal y la ilegal. La cola frente a la embajada americana. ¿Cuál es la todos propuesta? los días más larga. Sí. Y las yolas, ¿cuál es la propuesta para combatir y para darle atención a la comunidad dominicana que reside en el exterior? Sería bueno completar ahí para que usted pueda hacer una respuesta global. ¿Qué pasa con los cientos de miles de mujeres que están en Europa y que el Estado realmente ignora esa situación de las nacionales y son vejadas, maltratadas precisamente por su condición de negras, de mujeres, de pobres? Y lo de Estados Unidos que apunta Juan Bolívar también. Sí. La migración de ciudadanos de países tercermundistas o países subdesarrollados a países desarrollados no es exclusiva de República Dominicana hacia los Estados Unidos, ni de los haitianos hacia aquí, porque nosotros vimos muchas migraciones en los años 70 y 60 de españoles a Suecia, de italianos a Alemania, etcétera, buscando mejores condiciones de vida. Esos movimientos migratorios, los mexicanos hacia los Estados Unidos, siempre existirán. Ahora, yo creo que República Dominicana se ve más, se siente más, en el caso de lo ilegal, porque lo legal depende de las cuotas y las visas y las residencias que dé la embajada norteamericana. Eso es un proceso que entiendo que es sumamente difícil y lento, y que no todo el mundo que aplica obtiene esa. O sea, limitándonos solamente a la parte ilegal, las autoridades nuestras tienen que hacer mayores esfuerzos junto con las autoridades norteamericanas para evitar eso. Pero siempre existirá cuando no haya mejores condiciones de vida y oportunidades de empleo para los dominicanos. Y aún habiéndola, yo creo que la migración podrá continuar. Porque muchas de esas personas que se van, y a mí me gustaría como que esos encuestadores, esas instituciones, Juan Bolívar, te doy el reto de la revista Rumbo, que hacen análisis tan profundos, que hagan un día un estudio del por qué se van los dominicanos, porque no es que todo el mundo se va desesperado. Mucha gente se va con una planificación y van sabiendo a lo que van y tienen allá una respuesta para lo que va a ser su futuro. Nadie hoy en día se arriesga a coger una yola donde puede zozobrar en el canal de la Mona, pensando que va a llegar a Puerto Rico, un sitio donde nunca ha ido, sin tener una orientación, sin tener a alguien que le haya dicho, ven que yo te espero aquí o te van a llevar hasta allí. Y eso continúa. Los dominicanos no son tan bobos para lanzarse a la mar como se lanzó quizás Colón y otros así, que tuvieron que irse porque no tenía más remedio. Pero hoy en día aquí hay más oportunidades que las que tuvieron los españoles que vinieron aquí en la conquista. Entonces, hay que ver por qué esa gente se va, qué es lo que los motiva a ellos a irse. ¿Es que realmente no hay tanta oportunidad de empleo? ¿O es que anhelan llegar para hacer fortuna rápidamente? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que los llama a hacer eso? En las cifras que tenemos de desempleo en República Dominicana, y yo leía el otro día con asombro las clasificaciones que se hacen de lo que es el desempleo. Y hay un desempleo que es el que
tabula al ciudadano que está ávidamente buscando un empleo, que tiene personas haciéndole la diligencia, que ha escrito innumerables cartas de recomendación, etcétera, y espera pacientemente que le avisen. Eso representa más o menos un 9% de la tasa de desempleo. Pero el nivel número 5 es aquel dominicano que no tiene empleo, que tiene a gente buscándole trabajo, que ha escrito muchísimas cartas, pero que sabe que no lo va a conseguir y no le importa, y está jugando dominó en una mesa ahí en la Marco Adón. Entonces, esos son el 19,1%. Pero esa gente no anda buscando trabajo. Están desempleados, pero no andan buscando trabajo. Entonces, nosotros tenemos que saber por qué esa gente se va. Ahora, en lo que dice Carmen de las mujeres, esa es una nueva modalidad. Cientos de miles de dominicanas comenzaron a salir de aquí, eso patrocinado por una red de sinvergüenza europeos que vinieron y se establecieron aquí reclutando mujeres, porque, hay que decirlo con crudeza, en Europa el color negro atrae a los hombres y a las mujeres. Y entonces han encontrado aquí una cantera de mujeres latinas de colores un poco más brilladas, o sea, no son muy negros. Sí, indias oscuras, etcétera. Sí. Y han encontrado un gran negocio, al cual se le han agregado cómplices locales e internacionales. Y eso se convierte en una red, como en Brasil, por ejemplo, hay ahora una costumbre de que le advierten a los turistas que no salgan a la playa y se duerman ahí, porque ha habido casos de personas que han sido secuestradas, lo llevan a una clínica y le sacan un riñón y lo venden y vuelven y depositan al paciente ya, al turista otra vez en la playa. Eso se ha dado el caso. Entonces ahí hay un negocio nuevo y esto es un negocio nuevo. Entonces nosotros tenemos que esas mujeres buscarle, sí, una alternativa, y eso va con la pregunta de Carmen al principio, una alternativa para que no tengan que emigrar, porque muchas de ellas sí se van de aquí por un estado total de desesperación, más que lo mismo de la York. Pero las embajadas y los consulados dominicanos tradicionalmente nunca han defendido, nunca han tenido recursos, políticas para proteger a los dominicanos en el exterior, a esas mujeres y a un montón de ciudadanos dominicanos que se ven en dificultades. ¿Vamos a seguir así para toda la vida o un gobierno suyo trazaría una política activa de defensa y seguimiento de los dominicanos donde quiera que se encuentren? En el consulado dominicano de Nueva York, que para mí es el consulado que puede considerarse como un ejemplo en el sentido de eficiencia. Pero de recaudación nada más. Aparte de la recaudación, de eficiencia, de nitidez, de manejo profesional y de atención al ciudadano. Yo lo he visto con mis propios ojos, he ido varias veces allá. Hay salones donde los dominicanos esperan con videos de la República Dominicana, esperan que le renueven el pasaporte, que le den una carta de ruta, que le den una factura consular. Es un consulado donde la gente acude y obtiene una respuesta, que el consulado que lo que van ahí se encuentran con una máquina que le contesta, porque el cónsul anda cobrando, entregando los recursos que generó, etcétera, o que no está allá, sino está por aquí. Entonces, nosotros, ¿cómo es? Haciendo campaña. No, pero incluso nosotros tenemos una embajada en Bruselas, que es la embajada nuestra ante la Comunidad Europea, como es exactamente. Sí. Donde no hay un personal suficiente ni siquiera. No, pero ya se nombró la embajadora, por lo menos. Pero vamos para operar, ¿eh? Espérate, vamos a seguir con lo de no es para que lo devuelvan. El consulado. Nosotros tenemos rediseñado el rol de la Cancillería Dominicana. O sea, tiene que ser una Cancillería con recursos, con personal profesional, con presencia en los países claves, que son países que nosotros tenemos necesidad de tener un buen staff: Haití, Estados Unidos, la Comunidad Europea, Japón, Taiwán, Canadá por el sector turismo, México, Venezuela, etcétera, ¿no? Con un staff también consular que le permita a esa embajada, a ese consulado, darle seguimiento y respuesta a los problemas que originan los dominicanos residentes en el área. Porque nosotros no hacemos nada con que cada vez que cae un dominicano preso, el cónsul vaya de su peculio y le dé el pasaje para que vuelva. Eso no es. Tiene que enfrentarse también al maltrato que le dan las autoridades, defender con dignidad el rol de República Dominicana y el derecho, aunque no sea un derecho que le asiste a esas personas que han emigrado allá, pero negociar con ellos la posición y la actitud y la actividad de los dominicanos y tratar de entonces enviar aquí la información para tomar los correctivos del lugar. Nosotros vemos unas relaciones exteriores
exteriores renovadas realmente en el manejo de lo que es la presencia dominicana y la defensa de República Dominicana. Muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera un adecuado representante ante algunos organismos y hemos tenido hasta que pasar vergüenza. Hemos mandado muchas veces embajadores y cónsules que no están llenando las expectativas. Uno se hace por amiguismo político, otro para salir de un individuo que puede crearse en un problema, otro para complacer o premiar a alguien por algún servicio prestado, pero esa gente no garantiza una buena acción. Y hemos visto también actos de rebeldía de cónsules que no aceptan lo que le dice la Cancillería. Eso ha pasado en el pasado reciente, ha sucedido eso, que le dan una orden, como por ejemplo el caso de las facturas consulares, le da una orden a la Cancillería y el cónsul dice que no tiene que responderle a eso, que él trabaja directamente. Esa clase de cosas se van de cuajo en el gobierno de nosotros. Bueno, hay un problema que se nos quedó atrás ahorita cuando hablábamos un poco de familia. Es de la política de población, la política de planificación familiar. El Estado Dominicano hizo esfuerzo en los años, desde los finales de los 60 y en los 70, y trazó una política familiar. Incluso el Consejo Nacional de Población y Familia, CONAPOFA, tuvo mucha vigencia. Ese trabajo parece que quedó en los últimos años en manos del sector privado, básicamente la Asociación Providental de la Familia, Profamilia. El Estado como que abandonó esa área tan importante. Se va a recuperar y va a renovarse una política de planificación familiar que siga, digamos, racionalizando el crecimiento de la población. Disminuyeron las tasas de 3.5% de crecimiento todavía en los años 60 a menos de 3 actualmente, entre 2.6 y 2.7. Hay una concepción de política de familia. El Estado Dominicano tiene la obligación de participar en esa actividad. Eso no se le puede dejar solamente al sector privado, que muchas veces con la mejor buena fe del mundo se involucra en actividades para hacer realidad, para hacer más eficientes las cosas. Los gobiernos para quitarse de arriba los problemas y los conflictos que puede traer una actividad como esa. Entonces, entran rápidamente en cederle al sector privado el rol que le corresponde como ente regulador. Nosotros tenemos una obligación con este país y es de que los recursos escasos que existen sean bien canalizados. Nosotros no podemos tener ni darle la espalda a un crecimiento desmedido de la población. Y tenemos también una especie de control que nos trae la posición de la Iglesia con relación a las medidas para evitar el crecimiento poblacional. Y tenemos que sentarnos a dialogar con las autoridades eclesiásticas para determinar de mutuo acuerdo cuáles son las medidas, lo que se puede y no se puede hacer. Porque aunque se ha tratado de que sin irritar a la Iglesia Católica, las medidas limitativas de crecimiento poblacional sean simplemente aquellas que la naturaleza nos brinda. No menos cierto es que la educación para que eso se haga es necesaria, porque hay mucha desinformación. Entonces, si nos vamos a involucrar en eso, que todos los sectores participen, sector privado, iglesia y el Estado, en crear condiciones para que el crecimiento poblacional dominicano no se nos vaya de las manos y podamos darle respuesta a lo que hoy en día es una población que va creciendo a ese nivel de 2,6 más o menos, pero que no se nos vaya de las manos. Aunque hay que admitir que por razones distintas, muchas familias ya hoy en día están planificándose y no se ve ya esa proliferación que había de hace algunos años. Y de hecho, incluso el país ha sido reconocido como uno de los que mejor ha aplicado el programa de control familiar, esos modernos que existen. Lo que preocupa a Juan Bolívar y a muchos otros es que ha habido una especie de reducción, de desestímulo oficial a esa política en los últimos tiempos. Y si estamos o no en decisión de retomarla y profundizarla en los planos que sean necesarios. A mí me gusta, por ejemplo, cuando uno va a armar un aparato complicado, vamos a decirle un aeroplano de esos de modelo, que era antes uno de los hobbies míos cuando tenía tiempo. Eso prácticamente es un proceso de 2 o 3 meses, pacientemente
construirlo. Sea bien o mal, sea que tenga mucha pega o no tenga mucha pega. Es un proceso de disciplina, de coger pedacito por pedacito y ponerlo ahí. Nosotros tenemos que rearmar el rol del Estado Dominicano. Rearmarlo desde su misma base de salud pública, de educación, de medio ambiente, de justicia, económico, social, relaciones exteriores, Fuerzas Armadas, orden público, energía eléctrica, agua potable, urbanismo. Es todo un nuevo proceso. Yo entiendo que nosotros no podemos seguir ni haciendo lo que estamos haciendo, ni tratando de mejorar un poco. Esto requiere de una decisión y una voluntad férrea, siempre apegado a la ley y al orden y a los reglamentos existentes, pero hacer que las cosas funcionen. Ese es nuestro lema de campaña. Que aquí corran los vehículos que llevan a la gente que van usan el servicio público en vehículos adecuados. Que aquí cuando usted abra una llave salga agua, cuando usted le dé un switch haya luz. Que cuando un policía arreste a una persona sea pegada a la ley. Que un juez no pueda dejar ir a un narcotraficante. Que un sinvergüenza no puede estar fichado 48 veces y andando en la calle. Que un preso se fugue de una cárcel o se vaya como una langosta línea y vuelva en la noche. Que no se puedan ir los ilegales impunemente. Todas esas cosas, que el turismo se fomente, que haya recursos en el Banco Agrícola, en el SEA, que el que tiene una pequeña empresa acuda a buscar un préstamo que sea blando para poder desarrollarse, que cualquier persona que trabaje tenga acceso a un seguro social, que no tenga que tributar doblemente, sino que vaya donde un médico lo curen y se paga por los servicios que él ha dado. En fin, nosotros tenemos un concepto totalmente distinto de lo que es esto, porque lo hemos hecho en el sector empresarial, que hay una disciplina, que hay una meta, que hay objetivos y que sobre todo se trabaja en equipo. Aquí no podemos nosotros tener al secretario de Salud Pública haciendo una cosa y el de Obras Públicas haciendo lo contrario. Y aquí hacen una zanja para meter un tubo, no digo que sea ahora, ni antes, ni después, para que no me quieran achacar lo que siempre me achacan. Yo ataco, cuando digo que hay algo malo, que ataco. Para meter un tubo, para llevar el agua potable a un sitio. Si vamos a hacer la zanja hoy, metamos el tubo, asegurémonos de que esté el agua y mañana lo tapamos, le echamos el codofacto pasado mañana y se acabó. Tenemos que coordinar la labor del Estado. Los funcionarios tienen que hablar unos con otros. Eso es lo que nosotros vemos. El tiempo casi se acaba. Cuando se habla de población y se habla de Iglesia Católica, uno tiende a asustarse, pero tenemos todavía 2 semanas más que podemos aclarar eso. Pero hay un tema que no se puede quedar, aunque ya está explícito, con la presencia de Riquillo Sánchez aquí entre su equipo. Me imagino que ese será el futuro ministro de Cultura de su gobierno. Él lo tiene ahí. ¿Verdad? Entonces ya no tiene que explicar nada. Una promoción Yo con pienso que eso es Enriquillo, un palo, una payola realmente. con Sí, Enriquillo. sí. Entonces ese es su proyecto cultural. Nosotros tenemos en mente establecer un Instituto Nacional de la Cultura. Y son muchas las veces que nos preguntan, especialmente estudiantes en colegios y universidades, bueno, Peinado, ¿qué usted va a hacer con la cultura, los artistas, las bellas artes? Y yo digo lo siguiente, primero la gente responde, muchos candidatos responden, cuando hablan de juventud, dicen, juventud nosotros vamos a hacer una serie de canchas. Bueno, pero hay jóvenes que no juegan deporte, sino que son estudiosos, cultivan las artes, les gusta la lectura. Entonces nosotros queremos realmente que un Instituto Nacional de la Cultura diseñe y apoyado a las universidades y los centros de estudio, fomentar la cultura, fomentar la base de darle a las personas que tradicionalmente, o a los sectores que tradicionalmente han llevado la carga y han asumido posiciones, que diría yo, valientes, con relación a la promoción de la cultura, de darle los recursos necesarios para que ellos desarrollen esa agenda, con un apoyo del Estado, no queriendo nosotros decir lo que vamos a hacer, sino dándole a ellos la oportunidad para que hagan lo que hay que hacer. Y ese Instituto Nacional de la Cultura está precisamente diseñado para hacer eso, para fomentar la cultura dentro de los niveles que deben ser, comenzando, claro, por las escuelas y pasando entonces por las instituciones que están trabajando con eso. Entendemos también como una parte importante del desarrollo humano, de que debemos dar oportunidad a los jóvenes que viven en pequeños pueblos que no tienen acceso a una universidad, un estudio, un centro de educación superior, por no tener los recursos para accesar, para vivir en una pensión o para conseguir que un familiar los albergue, siempre tendría que pagar algo. Entonces, nosotros contemplamos
cerca de las grandes universidades, los centros de estudio, unos apartamentos para los estudiantes del interior que puedan ir allí. Y ahí mismo, en esos sitios, en la primera planta, se contempla la creación de bibliotecas y dotación de equipos de computación, etcétera, para que puedan desarrollar allí también ellos mismos su trabajo. Y eso le da oportunidad a aquellos jóvenes del interior que nunca tendrán una universidad al lado de su casa, de venir a las ciudades grandes a nutrirse de todo lo que puede ofrecer las universidades, las escuelas, los centros técnicos vocacionales, siempre apegado a que sin una educación buena, sin una educación adecuada, nosotros jamás tendremos un país que pueda hacerle frente a todo lo que nos viene ahora en el siglo XXI.